no tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla. Ayer cuando vi esta declaración le hablé al secretario de SADER y le dije, comunícate no solo con esta persona, sino con todos los que tenemos el acuerdo maíz-tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla. No hay ninguna razón, dice la presidenta. Vamos a escuchar a los industriales. El Consejo Nacional de la Tortilla prevé que para mañana, 15 de abril, quincena, el precio de la tortilla subirá hasta 4 pesos a nivel nacional, luego de que el costo del alimento se ha mantenido estático desde hace 3 años, pese al incremento de lo necesario para la producción. De igual manera, se acusó de competencia desleal por la sobreexplotación de tortillerías. Finalmente se descartó que se pudiera llegar a un acuerdo con las autoridades a fin de evitar el incremento en el precio de la tortilla. Bueno, veamos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el precio promedio del kilo de tortillas en México es de 24.18 pesos. Bueno, de acuerdo con una encuesta aplicada en 52 ciudades del país, véalo usted en pantalla, en cuántas zonas metropolitanas, donde está más barato el kilo de tortilla es Tlaxcala, está en 17 pesos. El más caro está en Sonora, 31.33. El promedio está en 24.18, lo quieren subir a 28. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguraron que no se han registrado aumentos de precios en los costos del grano de maíz o en la harina de maíz que justifiquen un alza en el precio de la tortilla. Reiteraron que mantendrán una vigilancia para evitar aumentos injustificados en su precio. De acuerdo con dichas autoridades, la mayor parte de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y de la tortilla, así como las principales empresas harineras, participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, mediante el cual asumieron el compromiso de mantener estabilidad en los precios, incluso en avanzar gradualmente en la reducción del precio por kilo de tortilla. Bueno, dice la presidenta que no hay ningún motivo por el cual subir el precio de la tortilla. A ver, vamos a hablar con Juan Carlos Anaya, él es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Vamos con él? Sí, ya lo traemos. Bueno, vámonos contigo, Juan Carlos. Juan Carlos, ahora con otro tema. Ahí vamos contigo otra vez. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues ya cambiamos de gusano barrenador a la tortilla. Sí. Nuestra comida tradicional, el maíz que tanto se ha hablado de los genéticamente modificados, todos esos temas, y que sin maíz no hay país. Y pues el maíz es patrimonio de la humanidad, porque bueno, la tortilla es un alimento muy necesario, de primera necesidad. Y bueno, lo que dice la presidenta de no aumento de la tortilla, la verdad que se ha mantenido estable, y mucho estable es derivado a que los precios del maíz pues no es la causa, en virtud de que el precio ha bajado 20% de 2026 al 2025, en virtud de que a nivel mundial hay mucho maíz, producción récord de maíz, y también la apreciación. Pero sí también recordemos que en una tortillería el maíz representa el 30-40% de la producción, ya sea de la harina o de la masa. Pero además una tortillería, que hay más de 110,000 tortillerías, pues han sufrido aumentos de salarios, incrementos de costos de energía, de gas, rentas, mantenimiento, costos logísticos, lo que hemos platicado contigo, el pago de derecho de piso, la inseguridad, que de alguna manera lo accesorio, los costos de operación, sí han tenido algún incremento que requieren su análisis si se debe o no aumentar el precio de la tortilla. Juan Carlos, el asunto va que vuela para que al rato le pongan a las tortillerías. Esta es una tortillería que vende a 28 pesos el kilo de tortilla, como hacen con las gasolineras. Te pregunto, ¿por qué tan tajantemente la presidenta dice que no hay motivo alguno para subir el precio del kilo de la tortilla? Es decir, ¿no sabe todo esto que tú cuentas, no se lo han contado, o tiene motivos suficientes para decir que ustedes o que el mercado o que la industria está queriendo subir los precios un poco para presionar o algo parecido, ¿no?
No, hay dos cosas, Javier. En el PASIC, solamente en el acuerdo, están las tiendas de autoservicio, que es la tortilla que solamente representa del consumo el 5%, se utiliza con harina de maíz y los precios fluctúan entre 13 y 14 pesos. Yo no sé por qué Profeco no puso también los precios de las tortillerías de autoservicio que están en el PASIC. Posteriormente sí hubo un acuerdo con algunas asociaciones, algunas, porque no son todas, porque hay muchas tortillerías informales que no están en la formalidad. Te doy un dato. El consumo de maíz para tortillas, tamales, atoles, pozoles es de 20 millones de toneladas, del cual aproximadamente 10 millones, 11 millones de toneladas se usa para nixtamal y 3 millones 700 se usa para harina. Entonces, el gran manejo del tema de la tortilla es la tortilla de nixtamal, que se hace masa y se utiliza, aparte de tortilla, para muchos usos. La industria harinera, que son varias empresas grandes que dedican a la harina, ellos solamente consumen del maíz 3.7 millones de toneladas, es decir, del consumo formal de tortilla es el 35% y del total del consumo formal e informal solamente representan el 17%. Al haber 110,000 tortillerías, pues depende de la oferta y la demanda, de la competencia. Tú ahí mostrabas el estado de Tlaxcala y Puebla, donde el maíz vale 6,000 pesos, la tortilla vale 17. Tienen algunas ventajas, a lo mejor esas tortillerías. Te vienes a la Ciudad de México y te encuentras en algunas delegaciones precios de 22, otras de 21, de acuerdo a la competencia, y te vas al estado de Sinaloa, donde el precio del maíz es el más barato, de los más baratos, más competitivos, y la tortilla vale 28, 30 pesos, porque hay pocos tortilleros que ellos pueden fijar el precio que sea, porque afortunadamente no hay un control de precios, que nunca ha funcionado, sino debe entrar la competencia. Lo que debe fomentar el gobierno es cómo hacer más competitivas las tortillerías, que no haya temas de abusos por algunos tortilleros de subir el precio en demasía, llamarlos al diálogo, porque sí hemos visto en algunas regiones que inadecuadamente se sube o los precios están muy altos. A ver, Juan Carlos, déjame plantearte, ¿hay de tortillas a tortillas? Sí, claro. Digo, la tortilla nixtamal es una tortilla que es de la industria nixtamalera. Hay 10,000 molinos de tortillas que surten a más de 90, 100,000 tortillerías. Y luego tenemos lo que es la harina, que son las grandes empresas que venden harinas a autoservicios y también a tortillerías. En el norte del país se usa más la tortilla de harina de maíz que la de tortilla de nixtamal. En cambio, en la Ciudad de México, el 70% de la Ciudad de México nos gusta la tortilla nixtamal, porque sirve más para nuestros tacos, nuestros guisados, que no sirve una tortilla de harina, que si tú la usas se rompe. Entonces, pues hay características de cada uno de los gustos que tenemos. A mí al menos una barbacoa me gusta con una tortilla nixtamal donde vuela el nixtamal. Entonces hay diferentes gustos de la población mexicana. Bueno, ¿qué va a acabar pasando, Juan Carlos? Estamos... No, yo creo que hay que entrar a la plática. Oye, pero la presidenta dijo que no hay motivo. La presidenta va a decir que se mantenga en el precio que está actualmente, ¿no? Sí, pero pues es como todos los precios. Walmart no vende igual o una tienda de autoservicio en la Ciudad de México que Tijuana, ¿sí? Sí. Porque hay otros temas y características del mercado. Es no entender el mercado, se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿sí? Salvo que ya queramos meter, como es a través de alimentación al bienestar, las tostadas del bienestar, pero con un subsidio, ¿sí? Sí. Y creo que eso no ha funcionado. Bueno, ahí están llamados al diálogo o algo parecido, Juan Carlos, ¿o no? ¿O Sí, sí. eso? Tenemos entendido que la presidenta le pidió al secretario de Agricultura que platicara con el Consejo Nacional de la Tortilla, las demás asociaciones, y creo que hay manera de entrar al diálogo. Creo que hay motivos del gobierno de decir por qué no debe aumentar, pero también entender que hay otros factores de costos
y de algunas imperfecciones del mercado que hay que arreglar, y para eso se creó o se eliminó la COFESE, que hoy hay una nueva, Sí. pero parece que no existe, para atender esos problemas que existen en los temas de las distorsiones de los mercados. ¿Hay manera de saber cuántas tortillas se producen al día? Sí, pues es como el huevo comemos 150 millones de huevos, depende de la tortilla, si es por docena o por kilo, ¿sí? Pero de alguna manera recordemos que el consumo per cápita de los mexicanos anda alrededor de 75 kilos, pero pues depende de mucha gente, una gente de campo, una gente trabajadora, de albañiles y todo. Recordemos que la tortilla se usa como plato, se usa como cuchara, porque nos gusta el sopear. Hay otras gentes que no, nos gusta en tostadas, nos gusta en tamales, en pozole, ¿sí? Y muchas variedades que tiene nuestra comida mexicana. Pero creo que el diálogo es importante, Javier, pero tampoco debemos decir que no, porque es como decir, pues hay que ir a las tortillerías para ver, cuando tú ves a un tortillero, lo que es una MIPYME donde trabaja la esposa, están los hijos. A mí me toca una tortillera cerca de tu casa y es una familia la que tiene la tortillería, que llega con sus maletas de masa, se pone a trabajar, pero si le sube la luz, la renta, y si vende caro y hay otra tortillera cerca, pues tú vas a ir a la que más te convenga, ¿no? Y agrégale, si Lo importante es la competencia. y si te lanzan derecho de piso, ya te molaste, ¿no? Sí, que tienes que dar los 2, 3 pesitos, pues ni modo que no le subas o pierdes o cierras la tortillería, ¿no? Sí. Juan Carlos Anaya, gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Javier, y buenas noches.